Crece la pobreza. Una familia debe ganar más de 70.000 pesos al mes para no ser pobre. El kirchnerismo lanza un masivo congelamiento de precios y ya hay peligro de desabastecimiento. Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta están preparando un pacto de gobernabilidad para después de las elecciones, gane quien gane. La resistencia ancestral mapuche cometió un nuevo atentado terrorista en el Bolsón. Alberto advierte que controlar ese conflicto no es función de su gobierno. Partidocracia masónica, capítulo 2, debate de diputados por la provincia de Buenos Aires. Polonia defiende su soberanía y deja en evidencia el autoritarismo de la Unión Europea. Rusia inicia contactos con el gobierno talibán en detrimento de la influencia de Estados Unidos en la región. Ecuador declara el estado de excepción. La dictadura chavista convierte en una excusa la extradición del delincuente Alex Saab para acabar con el diálogo entre gobierno y oposición. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 30ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación desde nuestro sitio web, www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. De parte de todos los que hacemos TLV1, saludamos por su cumpleaños a nuestro director y fundador de este canal, Juan Manuel Soaje Pinto, luchador incansable por el bien, la verdad y la belleza. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. La canasta básica se encareció unos 23.316 pesos en lo que va del año y los argentinos son más pobres que nunca. Una familia integrada por una pareja joven y dos hijos de 6 y 8 años necesitó 70.532 pesos en septiembre para no caer por debajo de la línea de la pobreza, según informó este martes el INDEC. Ese dinero es el que necesitó la familia tipo para acceder a la canasta básica total, que se encareció 3,2%, unos 2.173 pesos a lo largo de septiembre. La canasta básica alimentaria, que estipula el umbral de la indigencia, se encareció 2,7% y alcanzó 30.014 pesos para un hogar compuesto por 4 personas. El precio de la canasta alimentaria se encareció un 54,5% a lo largo de los últimos 12 meses, un guarismo que estuvo por encima de la inflación general, que fue del 52,5%. Esto significa un golpe mayor para las familias humildes. En ese sentido, la canasta básica total subió 49,4%, por lo que se ubicó por detrás de la inflación del periodo. Esto responde a que los precios regulados, como las tarifas, están paralizados por el gobierno nacional en el área metropolitana de Buenos Aires. Solo en lo que va del año, el valor de la canasta básica alimentaria se encareció en unos 23.316 pesos. Tras el fracaso del plan económico de Guzmán y el alta de los precios, el kirchnerismo lanzó un masivo esquema chavista de congelamiento de precios que rige para 1.400 productos, desde alimentos de primera necesidad hasta la gran variedad de bebidas alcohólicas. La nueva radicalización del gobierno amenaza con imponer severas sanciones sobre formadores de precios, siendo esta la primera política contra la inflación que puede ofrecer el oficialismo. La lista de precios máximos de Roberto Feletti tiene como objetivo expreso el control del proceso inflacionario, un experimento que se implementó reiteradas oportunidades en la historia argentina y sin ningún resultado exitoso.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Greenman, advirtió que este tipo de medidas serán insostenibles y tarde o temprano conducirán inexorablemente al desabastecimiento y góndolas vacías. Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar porque no hay manera, advirtió Greenman. Los principales funcionarios del gobierno salieron a defender las medidas y decidieron desentenderse de cualquier consecuencia. El propio Roberto Feletti acusó a los empresarios de tener un discurso amenazante al advertir el desabastecimiento y decidió culparlos por cualquier tipo de contingencia eventual de sus propias medidas. Además, Feletti aseguró que las supuestas amenazas de los productores no son contra el gobierno en particular, sino contra todo el pueblo argentino, aun cuando el kirchnerismo todavía transita el peor fracaso electoral de su historia. Tras la paliza que sufrió el Frente de Todos en las primarias y la tensión en lo más alto del gobierno, el caballo de Troya sionista dentro del peronismo, Sergio Massa, vio como Juan Mansur ganaba protagonismo y lo desplazaba de su lugar natural de puente con el establishment y la embajada norteamericana. Sin embargo, en las últimas semanas, el fundador del Frente Renovador buscó mantenerse activo y recuperar posiciones. Anunció su proyecto para convertir los planes sociales en trabajo, tiró el anzuelo de acuerdo con la oposición y se sentó en la cabecera de la mesa de Casa Rosada en la reunión con dueños de empresas. Obsesivo del más mínimo detalle, con la mayor parte de sus días y sus noches dedicados a la política, Massa nunca se da por vencido. Eso sí, ya ni mira las encuestas que lo muestran entre los políticos de peor imagen del país. Hace varias semanas que recorre un rumor muy fuerte acerca de un pacto de gobernabilidad que el gobierno nacional buscará con la oposición hasta 2023. La idea habría provenido de un diálogo entre este y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos días, Massa le aseguró a Infobae que cuenta con el aval de los Fernández para proponer un entendimiento en torno a 10 asuntos básicos. La idea vieja y remanida que aparece de manera recurrente desde hace 2 décadas en boca de la dirigencia política sin llegar nunca a trascender el marco de las buenas intenciones. Tras las elecciones del 14 de noviembre, el gobierno nacional, sin importar el resultado, convocará a la oposición para acordar 10 políticas de Estado en común para salir adelante, aseguró. La idea del diputado es lograr un paquete de leyes que sea votado de forma unánime en el Congreso y dé la señal al exterior de unidad, con el objetivo de mejorar las condiciones en las negociaciones con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional. Larreta y Massa tienen una amistad de hierro desde hace más de 20 años. Ninguno de los dos oculta el vínculo y del lado del jefe de gobierno porteño admiten que el hombre fuerte del sionismo en la política argentina es uno de los pocos amigos verdaderos que reconoce Larreta. Cortados por la misma tijera, ambos ya pactaron un acuerdo de gobernabilidad para llegar al 2023 como los líderes indiscutidos de sus espacios y lanzarse unas elecciones mano a mano. Este arreglo aboga por la moderación y en la mesa está el compromiso de dejar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri fuera de la política. Ambos se presentarían como 2 caras de una misma moneda y sin importar quién gane, el mismo espacio llegará al gobierno. Este es el trasfondo del pacto de gobernabilidad que tienen en mente 2 de las figuras políticas más peligrosas para el futuro de la nación argentina. Un nuevo atentado terrorista tuvo lugar en el Bolsón durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 3 a.m., y es el segundo que se produce en pleno centro de la localidad cordillerana en los últimos 10 días, luego del ataque que provocó daños importantes en un centro de informes turísticos que aún no había sido inaugurado. Los mapuches terroristas destruyeron por completo las instalaciones del club andino Piltriquitrón, el más emblemático de la localidad, y los autores dejaron panfletos con amenazas para el intendente Bruno Pogliano y la gobernadora Arabella Carreras. En el lugar se hallaron bidones con combustible, lo que confirma la intencionalidad del hecho.
Además, aparecieron panfletos en los que mencionan al jefe comunal, la mandataria rionegrina y a los empresarios Lewis y Benetton, propietarios de muchas de las tierras que los mapuches reclaman como propias. Es el tercer ataque incendiario sufrido en el mes. El primero destruyó el nuevo centro de informes turísticos de El Bolsón, que aún no se había inaugurado, y el segundo se registró en las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, donde además se agredió y maniató a una familia. Además, hubo otros episodios como el ataque vandálico a un local partidario del oficialismo bolsonense y otro a un edificio de sanidad perteneciente a Gendarmería Nacional. La gobernadora kirchnerista anunció que la provincia ayudará a la reconstrucción del club y adelantó que denunciará el hecho a la Justicia Federal Penal, en el marco de la acción ya presentada por el gobierno por el delito de terrorismo. Luego del incendio registrado en el campamento de Vialidad Rionegrina, Carreras acudió al gobierno nacional para solicitar el envío de fuerzas federales que contribuyan a garantizar la seguridad en el sur, pero el siniestro Aníbal Fernández rechazó la solicitud. La medida recibió duras críticas en el ámbito provincial. Toman decisiones desde un escritorio de Buenos Aires. Claramente desconoce qué es lo que pasa en el sur, afirmaron fuentes del gobierno provincial. El cantautor porteño, que reside actualmente en Olivos, transmitió a la gobernadora de Río Negro, a través de una carta, su firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de gendarmería para patrullar la zona del conflicto. Sin embargo, aclaró que esa función de seguridad no le corresponde a la nación. Los 6 candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, Santilli, Randazzo, Houghton, Espert y Del Caño, fueron los protagonistas de un nuevo debate televisivo y se cruzaron especialmente los candidatos kirchneristas Tolosa Paz y Randazzo con el macrista Santilli por un lado y el liber progre Espert con el trotskista Del Caño por el otro. El ex de la exterminadora de nonatos, Nancy Pasos, se cruzó con Victoria Tolosa Paz y le dijo que no podía hablar de calidad institucional siendo parte de un gobierno que hacía cumpleaños, incumpliendo decretos que ellos mismos firmaban. También reclamó por los recursos de la coparticipación que le quitaron a la ciudad. La mujer del millonario empresario Pepe Albistur centró sus intervenciones contra Macri y Vidal y cruzó a Santilli al decirle: «Estás del lado de los porteños, vos siempre estás donde la reta te dice que estés, el problema es que no conoces la provincia». Nicolás Del Caño buscó al promotor de las drogas y el aborto José Luis Espert, a quien le dijo: «Vos querías estar con los que denunciabas que tienen privilegios, no fuiste porque no te dejaron entrar», en referencia a que casi se alía con Juntos. También dijo que la discusión entre Tolosa Paz y Santilli es un show porque en el Congreso hacen un acuerdo para pagarle al FMI mientras los empresarios remarcan los precios que afectan a toda la población. Además, el parásito zurdo propuso la jornada laboral de 6 horas para resolver la desocupación. Al momento de hablar de economía, el candidato de Avanza Libertad le entregó a cada uno de los otros candidatos una copia del plan económico de su equipo. Por otra parte, coincidió con la evangelista Cynthia Houghton respecto a que hay que terminar con la política abolicionista de Zaffaroni y propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 o 12 años. El paria del kirchnerismo, Randazzo, se ubicó en una posición menos confrontativa que el resto. Por ejemplo, al hablar de calidad institucional y seguridad, marcó un punto medio entre la mano dura y la mano blanda, y dijo que van a proponer una ley de reforma del régimen de excarcelaciones y duplicar la pena a los que usan menores para delinquir. La única candidata provida, Cynthia Houghton, dijo que el país tiene una crisis de valores y un problema moral. La corrupción corroe todas las instituciones. Asimismo, indicó que va a impulsar una normativa que impida las excarcelaciones. Por otro lado, consideró que hay que hacer un acuerdo de fondo entre todas las fuerzas y apostó a mostrarse como una candidata dispuesta a dialogar con todos los sectores. En un espectáculo en el que predominaron los mensajes negativos por sobre los positivos,
Estos otros fantoches, en general, no supieron aprovechar sabiamente los minutos de exposición. Transmitieron pocas propuestas y cada uno le habló a su propio electorado, en lugar de aprovechar el momento para convencer a los indecisos o a los que aún tienen un criterio propio, como para seguir desconfiando de toda esta farsa democrática montada por nuestros luciferinos, pero fraternos, libres y aceptados hermanos masones. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, compareció este 19 de octubre ante el Parlamento Europeo para responder sobre un reciente fallo del Tribunal Constitucional de su país que dictaminó que partes de los tratados de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca, por lo que esta última tiene prioridad. El fallo ha desencadenado una disputa al interior de la Unión Europea que amenaza con retener fondos. La presidenta de la Comisión Europea ha dejado claro que no permitirá que se pongan en peligro los valores de la Unión Europea. El Estado de Derecho es el pegamento que une a nuestra Unión. Es esencial para los valores en los que se basa nuestra Unión: democracia, libertad, igualdad y respeto por los derechos humanos, ha dicho Ursula von der Leyen en el hemiciclo. El primer ministro polaco ha respondido señalando que su país nunca será una provincia de la Unión Europea, rechazando lo que ha calificado de intimidación. Es inaceptable hablar de sanciones económicas. No permitiré que los políticos de la Unión Europea chantajeen a Polonia. El chantaje no debe ser un método de conducta política, replicó Mateusz Morawiecki. La decisión sobre qué camino activar y cuándo activarlo también ha sido objeto de debate. Algunos eurodiputados piden diálogo, pero otros plantean incluso demandar a la Comisión por su lentitud a la hora de actuar. El debate está lejos de ser cerrado y no será fácil resolver la cuasi ruptura legal provocada por el Tribunal Constitucional polaco, pero la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este jueves podría indicar la pista a seguir. En un tono un poco más conciliador, Morawiecki ha descartado que la actual confrontación con Bruselas pueda desencadenar la salida de Polonia del club comunitario. La pugna sin precedentes entre Bruselas y Varsovia se remonta al pasado 7 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que algunas leyes de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución del país y que esta última tiene prioridad. El fallo ha sido visto en Bruselas como una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, la primacía de los tratados europeos sobre los nacionales. El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había indicado que la Unión Europea puede obligar a los Estados miembros a ignorar ciertas disposiciones de la legislación nacional, incluida la constitucional. Moscú acogió este miércoles su primer encuentro con representantes del gobierno interino talibán desde la precipitada salida de Estados Unidos de Afganistán en agosto pasado. Con la cumbre, a la que también acudieron representantes de los países de la región, Pakistán, la India, Irán y China, Rusia busca reformar su ansiado papel de mediador internacional y aumentar su influencia en la zona, esta vez en detrimento de la colonia sionista de América del Norte, contra la que el Kremlin ha cargado por no acudir a las conversaciones debido a problemas logísticos. Es el momento de movilizar los recursos de la comunidad internacional y proveer a Kabul de apoyo humanitario y financiero, ha reclamado el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, que ha adoptado un tono conciliador hacia los talibanes, que buscan legitimidad internacional para que se descongelen los activos del Banco Central de Afganistán, calculados en unos $9.400 millones, unos 8.000 millones de euros.
La declaración final de la reunión insta a la comunidad internacional a interactuar con el régimen talibán, independientemente de su reconocimiento, y reclama que la reconstrucción y la carga del desarrollo de Afganistán debe recaer en los países cuyos contingentes militares, como Estados Unidos y otros países de la OTAN, han estado presentes en el país durante los últimos 20 años. Los talibanes han mostrado su preocupación por los fondos congelados en Estados Unidos y han contado con un cauto apoyo de Moscú. Además, aseguran que ya defienden los derechos humanos, pero que no lo harán al modo occidental. Cada país tiene sus propias condiciones. Las mujeres son nuestras hermanas y madres, son respetables para nosotros y crearemos condiciones para ellas en los lugares donde sean necesarias dentro del marco de la Sharia, ha afirmado Abdul Salam Hanafi, viceprimer ministro en funciones de Afganistán. Durante la década de los 90, los talibanes obtuvieron la mayor parte de sus fondos de la producción y el comercio de droga. Gracias a ellos pudieron combatir y hacerse con Afganistán. Ahora han prometido eliminar esta actividad, pero para compensar las pérdidas necesitarán contar con inversiones internacionales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia por 60 días en todo el Ecuador, en medio de un aumento significativo de la violencia relacionada con el tráfico de drogas. La medida anunciada el lunes 18 de octubre se produjo en poco antes de la visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, el judío Antony Blinken, quien respaldó la decisión en medio de su tour por Sudamérica. De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policías se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de emergencia en todo el territorio nacional, anunció el mandatario el lunes en un discurso transmitido en cadena nacional. El jefe de Estado aseguró que los delitos están directamente relacionados con el narcotráfico, al tiempo que señaló el papel cada vez mayor de la nación como consumidor de drogas y no solo como zona de tráfico. El aumento de la criminalidad no solo se refleja en la cantidad de drogas consumidas en nuestro país, sino en la cantidad de delitos que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes, sostuvo. La medida, firmada en el decreto 224, permitirá el traslado de las Fuerzas Armadas a provincias donde los ciudadanos han sentido con mayor fuerza la criminalidad, como Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos. Los militares reforzarán la labor de la Policía Nacional en las calles. Nuestras fuerzas militares y policiales se sentirán con fuerza en las calles para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de drogas, entre otras acciones, aseguró el mandatario el lunes en un discurso. Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, con la que su gobierno espera respaldar a los servidores que pudieran ser demandados tras la ejecución de las nuevas órdenes. La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía, afirmó el mandatario, quien pidió a policías y militares que actúen con valentía. La extradición a Estados Unidos del delincuente chavista Alex Saab interrumpe el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Saab, de doble nacionalidad, colombiana, venezolana y testaferro del dictador Maduro, había sido recientemente incluido en la mesa de negociación en un intento desesperado por salvarlo de la prisión. Pero este sábado era extraditado a Estados Unidos para responder en un caso de lavado de dinero. Llevaba más de un año en arresto domiciliario en Cabo Verde. El oficialismo denunciaba el secuestro de su embajador e interrumpía las conversaciones que se llevaban a cabo en Ciudad de México desde el 13 de agosto. Este domingo debía celebrarse la cuarta ronda de negociación en la capital mexicana. No está claro si esta suspensión es temporal o si entierra definitivamente el diálogo.
El jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, quien habló de suspensión, no dejó claro si el diálogo político llegó a su final o podrá retomarse en un futuro. Quien presumió del gran éxito del oficialismo en el diálogo a la salida de la tercera ronda celebrada hace 3 semanas y había señalado anteriormente al presidente colombiano Iván Duque y a una parte de la oposición de querer boicotear las negociaciones y acabar con una opción de paz para Venezuela, ahora suspende las negociaciones con la oposición argumentando que la extradición de Saab se trata de una nueva agresión contra el país y exigió a la justicia estadounidense su puesta en libertad, sin precisar si con ello se retomaría el diálogo. Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional, constituye un nuevo acto de agresión por parte de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como un miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México, sostuvo. El opositor venezolano Juan Guaidó ha calificado de irresponsable la decisión del gobierno de Venezuela. Dice que evade de nuevo la atención urgente al país donde el 76,6% de la población vive en la pobreza extrema. La reflexión de la semana estará a cargo del periodista y fundador del canal Reconquista Network. Experto en política y cultura norteamericana, escuchamos al señor Luis Medina. Amigos de DLB1, los saluda Luis Medina desde Texas, el epicentro de la libertad en el mundo occidental. Bueno, como ustedes saben, estamos viviendo tiempos muy inusuales. Muchos de los problemas que abundan no nos siquiera imaginábamos que iban a estar presentes hoy en día. Si tú me hubieras dicho que iba a vivir en un mundo, hace 20 años, me hubieras dicho que iba a vivir en un mundo lleno de crisis internacionales, de problemas económicos, tenemos inflación como no la hemos visto en décadas, tenemos hasta desabasto, sí, aquí en los Estados Unidos, a grado tal que ya lo están anunciando los medios masivos aquí en este país, y también, por si no fuera suficiente, tenemos la erosión de valores familiares, entre muchos otros más problemas. Eso solo por mencionarlos de por encimita. Si tú me hubieras dicho que ese iba a ser el mundo en el que yo iba a estar navegando, no te lo hubiera creído. Pero bueno, aquí estamos. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacer? Para buscar la respuesta, usualmente me gusta consultar la palabra de Dios. Hay un ejemplo que me da mucha inspiración. ¿Se acuerdan ustedes de Israel cuando fue exiliado, el exilio babilónico, y perdieron el templo, fueron completamente destruidos y no había ningún motivo de esperanza? Bueno, Dios por medio del profeta Jeremías, lo vemos en el capítulo 29, exhorta al pueblo de Israel a que obviamente no se rindan, que no se sientan desahuciados. Incluso los anima a que construyan casas y las habiten, a que tengan hijos, curiosamente, y no solo eso, que planten viñedos y busquen la prosperidad de sus comunidades donde ellos estaban viviendo. O sea, no solo la de los israelitas, sino del pueblo que los tenía en cautiverio. Bueno, pues en el antiguo tiempo los paganos eran los enemigos de Israel. El de nuestros ancestros, evidentemente, pues fueron los ingleses y los franceses. Hoy en día las cosas son un poquito diferentes. No son los rusos, franceses, ingleses o cualquier otra nacionalidad nuestros enemigos. Hoy en día el enemigo es el globalismo. Debemos entenderlo, porque de no hacerlo no vamos a poder combatirlo de una manera eficiente. Hoy nosotros, así como los israelíes en tiempos antiguos, hoy nosotros somos el remanente de la religión verdadera y nos vemos acorralados, exiliados en una cultura que no solo es ajena a esos valores cristianos, sino es incluso hasta hostil. Y no solo a la iglesia, sino todo lo que represente lo divino. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay 3 pasos en concreto que los exhorto a que consideremos. El primero es rezar. El rezar siempre tiene efecto y es importante independientemente de nuestros sentimientos. No debemos abandonar la oración. Todo está centrado en ello. El segundo paso diferente va a ser obviamente comerciar.
Así como los israelitas, Dios los exhortó a construir casas y que las habitaran. Nosotros tenemos que, en lugar de construir casas, evidentemente, apoyarnos, promover este contenido. Pregúntate cuántas veces has compartido el canal de TV1, cuántas veces promueves sus autores. Todo lo que sea en pro de la familia y de la fe, es importante que seamos proactivos al respecto. El tercero, esto también es un paso muy importante, que es la lucha cultural. No hay manera de esconderse, no hay manera de huir. Hoy nos toca vivir ese combate y ese combate comienza con la familia. Hay que tener hijos y no solo tener hijos, sino hay que educarlos en la fe, hay que estar muy activos en su desarrollo. Les recuerdo una vez más, estamos en un exilio, pero en esta ocasión es un exilio cultural, que a la vez nos sirva de recordatorio que solo somos transeúntes en este valle de lágrimas, que nuestro destino siempre ha sido y será el cielo. Entonces, para concluir, la respuesta, a final de cuentas, no está en lo que fuimos si queremos combatir este globalismo de una manera eficiente y salir avantes. La respuesta no es lo que fuimos, sino en lo que buscamos ser. La decisión que tomemos como pueblo el día de hoy va a determinar el mundo en que nuestros hijos habitarán el día de mañana. Si nuestros hijos nos ven abrazarnos de la religión a pesar de los obstáculos de las crisis y del desabasto, habremos alcanzado pasar la antorcha de la fe, habremos tenido éxito. Pero si nos enjaulamos y cedemos en esta batalla cultural, nuestros hijos probablemente se convertirán en nuestros propios verdugos el día de mañana. Hasta la próxima, les mando un abrazo desde Texas y como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TV1. Toda la verdad primero.